Tiempo y espacio, realidades alteradas, el multiverso reacciona al multiverso, érase una vez, una historia que salió terriblemente mal, Tales of Destruction. Cualquier imagen, video, música o cualquier otra cosa no me pertenece, solo el fanfic es de mi autoría. Créditos a sus respectivos creadores. Después de la primera ronda del Ragnarok, muchos no pudieron evitar preocuparse. La humanidad había sufrido su primera derrota y estaba a un paso de la destrucción, pero eso no era importante ahora. Muchos, pero que muchos espectadores estarían nerviosos por la última pista. ¿Qué tipo de historia sería? Una historia que salió terriblemente mal, tal vez un experimento fallido. Algún ser que no debió ser despertado. La intriga mataba a más de uno, y no era para menos. Las posibilidades que ofrecía esa pista eran tan infinitas como perturbadoras. Algunos se removían en sus asientos, convencidos de que lo que verían era una tragedia anunciada, algo que jamás debió ser grabado, mucho menos mostrado. Otros, con una mezcla de morbo y ansiedad, apenas podían apartar la vista de las pantallas, como si esperar lo inevitable fuese parte del espectáculo. Universo, Descendientes diagonal periodo, después de la segunda película diagonal ubicación, Escuela de Auradon. Los hijos de los cuentos de hadas estaban viendo las pantallas con mucho miedo. Al oír que la pista comenzaba con Érase una vez, muchos recordaron que así comenzaban las historias de sus padres, y eso los aterraba. ¿Qué pasaba si era una versión muy malvada de sus padres? Mal, ¿no creen que todos están un poco alterados? Carlos, bueno, la mayoría no quisiera ver a sus padres ser villanos. Jai, bueno, nuestros padres ya son villanos, así que no tenemos tanto de qué alterarnos. Ben, solo espero que nadie se desmaye por lo que veremos. Universo, 11 Epanatime, Érase una vez, diagonal periodo, después de la serie diagonal ubicación, Storybrooke. Todos los habitantes de Storybrooke estaban preocupados. Podrían ver cómo fue su vida antes de que Regina uniera todos los reinos. ¿O sería algo más? Regina, por favor, que no seamos nosotros. Emma, no lo creo. Dijo que salió terriblemente mal, pero nosotros terminamos bien. Henry, me pregunto qué tipo de historias veremos. Dentro de la pantalla. Ahora Draktal estaría moviéndose pegado al techo, mientras observaba cómo varias personas pasaban, esperando a que el pasillo se despejara para poder entrar por una puerta. Drak, ok, déjenme explicarles. Primero, los cuentos, esas mágicas historias de fantasía que leíamos en nuestra infancia, desde una niña que lleva comida a su abuela evitando a un lobo, un niño que consigue una gansa que pone huevos de oro, o un niño de madera que se vuelve real. Todo suena tierno, tranquilo, pero este no es el caso. La escena pasaría a mostrar una pizarra con varias imágenes. Drak, verán, el multiverso funciona así. Nota del autor, esta es la forma en la que yo veo el multiverso, esto puede variar dependiendo del autor. El círculo amarillo representa el universo original, donde se desarrolla la historia principal. Este no se puede tocar, solo el creador puede hacerlo. Los rojos son las posibilidades, ¿qué pasaría si un evento cambiara? Si un personaje tuviera otra habilidad o otra elección de vida. Los morados son creaciones de guardianes universales. Estas pueden traer a alguien de otro universo, cambiar un evento clave, hacer que una especie siempre haya existido, o tomar una situación de otra realidad y aplicarla con otros personajes. Los azules son universos que no están directamente relacionados con el original, pero ocurren en el mismo universo realidad. Tal vez sin los personajes principales, pero con eventos o elementos reconocibles. Para evitar que todo esto se mezcle, cada conjunto se encierra en una esfera más grande y se le da un nombre, así se sabe de qué realidad proviene. Así mostraría dos realidades, una etiquetada Marvel y la segunda DC. A veces ocurren cosas como tormentas cósmicas que abren puentes entre realidades. También hay universos con tecnología suficiente para viajar entre ellos, aunque solo dentro de su propia esfera, a menos que no sea tecnología sino magia, entonces sí podrían viajar a otras realidades, y lo que se conoce como crossover, que es cuando dos o varios universos se juntan obligatoriamente o inconscientemente por guardianes y creadores multiversales.
Y si se pregunta por el universo verde nomás digo 34 millas por hora, eso me da una idea para luego. De repente, Dractal borraría todo y daría vuelta a la pizarra, mostrando una nueva imagen de realidad, pero esta vez diferente. La esfera de realidad era doble y la segunda parecía ser un tipo de barrera extra. Los universos en su interior no tenían un original, y no eran normales, eran oscuros, apagados y numerosos. Drac, esto, es la parte del multiverso más maligna que existe. Este es el multiverso oscuro. Verán, algunas veces un universo puede volverse pero tan malvado que es echado aquí, a la parte más oscura y lejana del espacio multiversal. Estos universos son tan perversos que se les encierra con una barrera adicional, aunque, hay seres en estos universos que pueden escapar y viajar de vuelta a la realidad de la que fueron expulsados. No pasa muy a menudo, pero la de trabajo que hay que hacer. Bueno, dejando las explicaciones complicadas. Hoy veremos uno de estos. Un universo oscuro. Uno donde cada cuento infantil o fantasioso tuvo un final trágico, un final tan perturbador que ni siquiera es posible reconocer a los personajes. Pero, ¿qué pensarían si les dijera, que un ser quiso darles la oportunidad de arreglarlo? De concederles un deseo, poder volver a ver a la persona que aman, a cambio de demostrar quién es el más fuerte de todos. Este es el Coliseo de los cuentos de hadas. Fuera de la pantalla. Al momento de explicar el multiverso, muchos científicos no pudieron evitar emocionarse demasiado, aunque la gente común sentía un dolor de cabeza, pero lograban entender lo básico. Al escuchar lo que es el multiverso oscuro, muchos se asustaron y comenzaron a imaginar una versión de sí mismos pero tan malvada, que todo su universo fuera llevado junto con otros de su clase. Eso aterraba a más de uno. Al oír que un ser había decidido darles la oportunidad de volver a ver a la persona que más querían, muchos sintieron que ese ser sería benevolente, pero al saber que solo lo haría al ganador de un torneo, varios pensaron que era una estafa. Ahora la duda era, ¿qué personajes de cuentos de hadas serían los que iban a luchar y cuáles serían las diferencias con sus contrapartes normales? Así, mientras la pantalla comenzaba a mostrar diferentes sombras y una música de tono alegre comenzaba a sonar, antes de pasar a una más seria. Dentro de la pantalla. Si hablamos de matar a malnacidos, bienvenidos a mi zona. Muramasa con un filo que impresiona. Vivir o morir. Es lo único que importa. Siendo un bastardo que se transforma en el perro, el mono y el faisán. ¿Qué esperan? Que en nada me sirvió mi festín. Espero a todo patán que llegue. Que Momotaro será el encargado de darles su fin. Momotaro oscuro ande el perro, el mono y el faisán. Fuera de la pantalla. Al comenzar a escuchar la letra, muchos se atemorizaron por el chico. Su voz, llena de odio, hacía temblar a más de uno. Ante la mención de sus animales, más de uno se horrorizó, parecían sacados de sus peores pesadillas. A los espadachines les sorprendió oír el nombre de Muramasa. Se decía que ese tipo de espadas estaban malditas, pero ese chico parecía manejarla como si nada. Ante la mención de su nombre, todo universo que tuviera un Japón se quedó con la boca abierta. Como el cuento del niño que salió de un melocotón se volvió eso. Universo, Boku no HR Academia /periodo, después del enfrentamiento de la clase B y Shinzo /ubicación, dormitorios de la UA. Izuku, ¿qué? Diría con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a caer. Bakugo, me tienes que estar jodiendo. Ese es Momotaro. Uraraka, pero si la historia se trataba de un niño pequeño que nacía de un melocotón y vencía a los Onis, ¿cómo terminó siendo eso? Mainete, me aterran sus animales. Kaminari, estoy igual que tú. Dirían los dos temblando del miedo. Universo, Miss Kobayashi's Dragon Maid /periodo, temporada 2, episodio 5, después del trabajo de Ilulu /ubicación, departamento de Kobayashi. Toru, vaya, pero qué cambio tan radical el de Momotaro. Kobayashi, radical. Querrás decir extremo. ¿Cómo pasa de ser un niño pequeño a un psicópata con mirada de asesino? Ilulu, bueno, tal vez los Onis de ese mundo eran más peligrosos que los del cuento original.
Dentro de la pantalla. Drag, sorprendente, ¿verdad? El niño que nació de un melocotón no es como lo recuerdan, ¿cierto? Pues claro, la historia de este Momotaro es mejor que la del original. Verán, este Momotaro era un humano normal, junto con su hermana. El problema era que, en ese tiempo, todo era atormentado por los demonios Ounai. Para tratar de frenar esto, el gobierno experimentó con niños, inyectándoles células demoníacas para convertirlos en cazadores a los que apodaron como Momotaro. El melocotón era el nombre del lugar donde experimentaban con los niños. Al final, nuestro Momotaro y su hermana terminaron en el melocotón. Pero había algo que no les dijeron: ser expuestos a las células demoníacas reducía su esperanza de vida, los volvía más agresivos y con ansias de matar gigantescas. Además, si uno no era 100% compatible con estas células, podría volverse un demonio. Eso fue lo que pasó. La hermana de Momotaro se convirtió y fue asesinada por los demás Momotaros. Nuestro protagonista, entonces, se volvió un Momotaro renegado, fuera de las órdenes del gobierno, y se dedicó a matar a cuanto demonio se topara en su camino. Su deseo, volver a ver a su hermana. Sus habilidades van desde fuerza y resistencia sobrehumanas, activación de un estado llamado semidemonio que triplica todas sus estadísticas, una regeneración increíble y un estado berserque que elimina cualquier limitante de su cuerpo. Además, sus animales, resultados de la exposición a las células demoníacas, le brindan habilidades únicas. El perro le otorga una velocidad increíble. El faisán, un escudo de energía. Y el mono, una espada gigante que puede dividirse para atacar en diferentes direcciones. Fuera de la pantalla. Al oír la historia de Momotaro, más de uno no pudo evitar sentir tristeza. Ser un experimento del gobierno, y ver cómo tu hermana muere por culpa de ello, era claro por qué se había vuelto así. Ante la mención de sus habilidades, muchos quedaron impresionados, más aún al oír las de sus animales. Dentro de la pantalla. ¡Qué bueno! Parece divertido. Momotaro calmado juega conmigo. Es japonés contra chino. Más calmado me divido. Mira el báculo sagrado. Lo clavo en tus intestinos. Deja que la sangre fluya directo a la cabeza. De rodillas y reza. El más fuerte soy yo. Como todo empieza, ya vi esta función. Soy Buda, soy Dios, soy Sambukon. Buda Sambukon. Fuera de la pantalla. Al oír el comienzo, todos sintieron que ese chico era muy alegre para pertenecer al multiverso oscuro, pero al verlo detener los cortes de Momotaro y luego atravesarlo con su bastón como si nada, entendieron que no debían tomar a la ligera a quien apareciera. Mientras más habilidades se mostraban, más gente se aterraba, y al final, cuando reveló su nombre, todos los chinos se sorprendieron: Sambukon. Pero no. Este era algo más. Él mismo lo decía. Y mientras terminaba de transformarse en algo más aterrador, todos lo comprendieron: él era Buda. Él era Dios. Universo, Suumatsu no Valkyrie /periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla /lugar, auditorio de Valhalla. Buda, ¿qué fue lo que dijo? Diría, dejando atrás su tono calmado y sereno. A él no le importaba casi nada, pero al oír cómo ese mono afirmaba ser él, no pudo evitar alterarse. ¿Cómo era posible? Él sabía que para acceder a la octava conciencia se necesitaba paciencia y calma, y ese bucón no tenía nada de eso. Nota, esta reacción toma en cuenta a los dioses del spin-off Apocalipsis de los dioses, ya que esta historia ocurre antes de que inicie. Sambukon, fiu, vaya, eso de ser Buda, esa no me la vi venir. Diría, recostándose en una pared. Universo, El Rey Mono, Netflix, /periodo, antes de la llegada del monje Tang Sansan /ubicación, interior de la montaña. Sambukon, que se encontraba meditando. Es broma. Estaba saltando de un lado a otro por la emoción. Sambukon, wow. Soy Buda, decía mientras aplaudía, y su bastón lo seguía tratando de imitarlo. No podía creerlo, una versión suya se había convertido en Buda. Claro, le había asustado ver cómo atravesaba sin esfuerzo a ese chico Momotaro, pero
¿qué importaba? Había logrado ser Buda. Al menos, una versión de él. Dentro de la pantalla. Drag, muy bien, veamos. Este Sambucón hizo todo lo del original, matar a 100 demonios, viajar de un lado a otro para conseguir la inmortalidad y volverse un dios. Esto siguió hasta el momento donde se enfrentó a los dioses, solo que éste los mató a todos. Y cuando estuvo frente a Buda, le reclamó. ¿Para qué me creaste? ¿Por qué hiciste todo esto? Y Buda solo le respondió que lo hizo por aburrimiento, porque quería algo para pasar el tiempo. Al escuchar que su existencia solo era producto de un capricho, Bukón le arrancó la cabeza a Buda y absorbió su poder, volviéndose el nuevo Buda. Sus habilidades incluyen fuerza, velocidad y reflejos inhumanos. Su arma, el báculo sagrado, puede estirarse y cambiar de tamaño a voluntad. Puede regenerarse y dividirse en miles de clones a partir de un solo cabello. Posee la habilidad de las palabras omnipotentes, que le permite hacer lo que quiera solo con decirlo. Por ejemplo, si muere, puede revivir automáticamente. Pero él no usa esa habilidad, ya que dice que es trampa y no es divertida. Tiene un modo berserque. Su deseo es revivir a todos los dioses, solo para volver a matarlos. Fuera de la pantalla. Al oír que la historia de Bukón era similar a la original, no se sorprendieron mucho, hasta que escucharon lo que le hizo a sus dioses. Las sorpresas no pararon de llegar. Cada nueva habilidad que se revelaba hacía que muchos quisieran salir corriendo, especialmente al saber que podía reescribir la realidad con solo hablar, y no lo hacía porque no le parecía divertido. Pero fue su deseo lo que más miedo provocó, revivir a todos los dioses solo para volver a matarlos. Dentro de la pantalla. ¿Para qué son esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Para qué son estos dientes tan grandes? Para comerte, saciarme mejor. Amanecí con hambre. Un hambre insaciable. Y adivinen qué. Me apetece tu carne. Se ve tan de buen sabor. Hoy. Caperucita se traga al lobito feroz. Millie diagonal a Caperucita caníbal. Fuera de la pantalla. Ante las primeras palabras, todo el multiverso se dio cuenta de quién era, Caperucita Roja. Pero esta era otra cosa. Su capa parecía hecha de piel de lobo, y lo más inquietante. Estaba viva. Y ella misma decía que nos veía de buen sabor. Universo, descendientes diagonal periodo, después de la segunda película diagonal ubicación, escuela de Auradon. Mal, ok, esto ya se volvió muy raro. Ivy, se supone que tendría que ser una dulce niña que le deja comida a su abuela, ¿no? Diría señalando a la Caperucita caníbal en la pantalla. Jai, ¿será que ella mató al lobo para ponérselo? A su comentario, todos voltearon a verlo con cara de, ¿qué dijiste? Jai, ¿qué? Es una duda razonable. Universo, Shrek diagonal periodo, después de la cuarta película diagonal ubicación, Pantano de Shrek. Shrek, vaya, eso no me lo esperaba. Burro, ahora creo que no voy a poder ver a la Caperucita a los ojos. Y así, en todo el reino, miles y miles de seres de cuentos de hadas sintieron temor ante esa versión de Caperucita. Especialmente el lobo feroz, al ver lo que ella usaba como capa. Dentro de la pantalla. Drag, ay, si no estuviera casado. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, mostrando a Alice con una cara de puro enojo. Drag, cariño, lo dije de broma. Calmada. Alice, te estoy vigilando. Drag, ok. Bueno, siguiendo con esto. Ella es la Caperucita caníbal. Su nombre era Millie, y vivía con su hermano y su abuela, quien era una bruja. Vivían constantemente bajo ataque de hombres lobo. Un día, su abuela le regaló su capa, una hecha de piel de lobo y brujería, imposible de quitar. La capa estaba diseñada para protegerla si era atacada por un hombre lobo. Sin embargo, en una noche trágica, la conciencia del lobo regresó. Y obligó a Millie a comerse a su propia familia. Desde entonces, su deseo es revivir a su familia. Sus habilidades incluyen todas las capacidades físicas mejoradas.
Puede moldear su capa a voluntad, agrandarla, convertirla en escudo o crear extremidades en forma de martillo. Usa la capa como arma y defensa. Puede crear otras capas. Puede vomitar lo que haya comido como forma de proyectil. Puede rebotar entre objetos como si fuera de goma. Cuando devora a alguien, absorbe sus habilidades y retiene su alma dentro de sí. Además, ella sola llevó a los hombres lobo a la extinción. Fuera de la pantalla. Al oír todo lo que había hecho Millie, muchos no pudieron evitar soltar una lagrimita. Comerte inconscientemente a tu familia debe ser una experiencia horrible. Peor aún si debes llevar puesta al responsable toda la vida. Al conocer sus habilidades, la mayoría se sorprendió aún más. Absorber las habilidades de quien se coma. Eso era brutal. Y en todos los universos donde existían hombres lobo, estos la observaban con mirada seria y temerosa. Dentro de la pantalla. Puedo curar tus heridas. Enamorarme de ti. Pero no entiendo. ¿Por qué una monja debe sufrir así? Una maldición. Un monstruo en toda regla. Soy tu perdición. Una bestia bella. Bestia bella. Fuera de la pantalla. Al principio nadie entendería qué hacía una monja en la pantalla, nadie recordaba un cuento con una monja, pero al ver en qué se transformaba y cómo ella misma se autonombraba, todos entenderían, ella era Bella, de La Bella y la Bestia. Pero, ¿qué le pasó? Esa sería la duda de muchos. Universo, descendientes diagonal periodo, después de la segunda película diagonal ubicación, escuela de Auradon. Ven. Nuestro príncipe no diría nada, solo tendría sus ojos puestos en eso. Eso era su madre, y le aterraba, haciendo que sus manos le temblaran, hasta que sintió como una mano se posó sobre su hombro, y al voltear vería que era Mal. Mal, hey, calmado. Tal vez sea tu madre, pero no es de este universo. Eso calmaría un poco a Ben. Mientras tanto, los reyes estaban estupefactos. Se suponía que habían roto la maldición, porque su esposa era ahora su portadora. Dentro de la pantalla. Drac, bien, ella es bestia bella. La historia es la misma, solo que al momento en que la maldición fue quitada del príncipe, ésta se transfirió a la persona más cercana, Bella. Y el príncipe terminó siendo transformado en un libro que ella siempre carga. Su deseo es revertir la maldición y que el príncipe vuelva a ser humano. Sus habilidades son una fuerza monstruosa y una regeneración. Sé que no son muchas, ya que de todos los del torneo, ella es la más débil. Fuera de la pantalla. Al oír que la historia no tenía muchos cambios, muchos se sintieron algo decepcionados, y más al ver que sus habilidades eran muy pocas. Dentro de la pantalla. Bien. En el juego de la dictadura. Gana quien marca su territorio primero. ¿Lo sabías? Mi hermana espada Gretel tiene ganas de jugar. Hoy será un entretenido día. Las miradas vacías de los mentirosos serán olvidadas. Ante un real amor cálido. Jugar hasta comer dulce sin cesar. Hansel y Gretel. Espadachín mágico. Hansel el espadachín demoníaco y Gretel la espada maldita. Fuera de la pantalla. Al comienzo no entendieron muy bien quién era ese chico espadachín, pero ante sus palabras muchos entendieron que era un estratega. Al nombrar su espada, muchos ojos se abrieron, ese era Hansel y la espada era Gretel. Pero, ¿cómo una espada podía ser la hermana de Hansel? Universo, Hansel y Gretel, cazadores de brujas diagonal periodo, después de la película diagonal ubicación, desierto. Los hermanos se quedaron viendo la pantalla con los ojos bien abiertos. ¿Cómo era posible que Gretel fuera una espada? ¿Acaso una bruja la convirtió? ¿O ese Hansel terminó nombrando esa espada en honor a su hermana después de perderla? Las preguntas comenzaron a invadirles la cabeza, y sus compañeros también se sentían agobiados de dudas sobre qué les pasó a los hermanos de ese universo. Dentro de la pantalla. Drac, bien, verán, estos Hansel y Gretel tenían padres abusivos y huyeron al bosque, donde terminaron en la casa de Caramelo. Al entrar encontraron a la bruja. Ella intentaría engañarlos para que se quedaran, pero ellos la decapitaron. Después de matarla, rebuscando en la casa, encontraron la espada maldita,
que para liberar todo su poder tenías que sacrificar lo que más amas. Pero antes de poder usarla, un guardia que había sido enviado a matar a la bruja, al notar que los hermanos tenían la espada maldita, intentaría matarlos. Para salvar a Hansel, Gretel se sacrificó a sí misma, dejando que la espada la absorbiera. Ahora, con este poder, Hansel mató al guardia y, por diversión, conquistó él solo un país. Su deseo es que Gretel vuelva a la normalidad. Sus habilidades van desde poder leer a su oponente y ver su pasado. La espada Gretel puede cambiar de forma. Su habilidad más poderosa es combinarse para usar una armadura que mejora su defensa y que puede dividirse si son cortados a la mitad. Regeneración. Puede lanzar un rayo de oscuridad desde la punta de la espada. Fuera de la pantalla. Al oír toda la historia de los hermanos, más de uno no pudo evitar sentirse triste. Pero al oír que con el poder de la espada Hansel conquistó un país solo por diversión, eso los asustó. Más al oír todas sus habilidades, no eran tan poderosas, pero eran muy buenas para un estratega. Dentro de la pantalla. El último de mi unidad. Creado por la humanidad. Con fin de erradicar al supercomputador DOR. Androide con sistema de multiarmamento. Modelo cibernético Pinocchio 008, equipado con cañones con disparos de protones. Canalizo y analizo las opciones para no mancillar mis manos. Un ataque fulminante que elimine a esos hermanos. Cuerpo de robot. Corazón humano. Humano cibernético motor Pinocchio 008, fuera de la pantalla. Al ver a un chico cyborg, muchos no entendieron de qué cuento vendría. No existía un cuento de hadas con un cyborg. Ante la revelación de su nombre, todos, pero todos, se quedaron con los ojos bien abiertos. Ese era Pinocho, la marioneta que se volvía un niño de verdad. Eso ya no tenía sentido. Esta era la versión más extraña que habían visto hasta ahora. ¿Cómo era posible que el pequeño niño de madera se volviera un cyborg con un cañón que parecía una luna pequeña? Universo, Pinocho, 1940, diagonal periodo, después de la película diagonal ubicación, casa de Gepetto. Pinocho, ese soy yo. Diría ahora el niño de verdad, impresionado. Gepetto, vaya, eso no lo vi venir. Diría, sentándose por la impresión. Ver a su pequeño de otro universo siendo un tipo de robot lo dejó sin palabras. Universo, Shrek diagonal periodo, después de la cuarta película diagonal ubicación, pantano de Shrek. Shrek, pero qué rayos. Fione, ese es Pinocho. Burro, ese sí que es un cambiazo. En otra parte del reino, más específicamente en la panadería del panadero de Genji, todos o más bien dicho, los integrantes del equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo se encontraban platicando entre ellos, ya que después de ver lo de Caperucita decidieron reunirse para hablar sobre eso. Pinocho, jaja, ven. Esa versión mía es increíble. Genji, sí, pero, saber si también usa tanga. Con ese comentario todos se reirían, menos Pinocho, que se enojaría. No importaba cuánto tiempo pasara, no iban a dejar de bromear con que usaba tanga. Dentro de la pantalla. Drac, muy interesante, ¿verdad? Pues este Pinocho es del futuro, evidentemente creado por Gepetto, quien en este universo era un científico loco. Fue construido junto con otros, formando un escuadrón diseñado para derrotar a un computador que se había rebelado contra la humanidad. Un día, el escuadrón de Pinocho fue atacado por dicho computador, dejándolo a él como único superviviente. Además, una cosa, este Pinocho odia matar. Casi siempre intenta razonar con su rival antes de que las cosas se pongan serias. Su deseo es revivir a sus compañeros caídos. Sus habilidades van desde un armamento intenso de armas de fuego y cañones de protones. Escudos de energía. Una esfera que lo deja teletransportarse. Y su ataque más devastador, un rayo satelital que puede volar una luna pequeña. Fuera de la pantalla. Ante la revelación de Pinocho, muchos se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo alguien con una carita así podía tener a su disposición un cañón satelital? Era una locura. Esa cosa podía destruir una luna pequeña.
Universo, Pinocho 3000 diagonal periodo, después de la película diagonal ubicación, casa de Gepetto. En la casa de Gepetto, todos se quedarían en silencio, con la boca abierta, mirando a su Pinocho. Claro, ahora era un niño de verdad, pero si hubiera seguido siendo un robot, habría terminado así. Pinocho, esa versión mía me da algo de miedo. Spencer, yo también me siento igual. Gepetto, ese de la pantalla, vaya que ha sufrido. Así, todos seguirían viendo la pantalla con cierto temor por todo el armamento que mostraba. En toda la ciudad, los niños que eran amigos de Pinocho estaban asustados por esa versión suya, era muy aterradora con todas esas armas. Aunque muchos sintieron alivio al oír que no le gusta matar. Dentro de la pantalla. Ay ay acheo. Mis enanitos por montón. Espejito, espejito. Repita lo que usted me dijo. Me dijo que hay una madre más hermosa que yo. Que pasen los segundos. 1, 2, y 3. Mi veneno es fuerte. Una princesa que tenga un príncipe que la moleste. Ni hombre ni mujer resiste el beso de la muerte. La administradora de las granjas de veneno diagonal Blancanieves, la madre soltera. Fuera de la pantalla. Al momento de ver a una mujer en traje de cuero entero, muchos solteros y pervertidos se preguntaron quién era esa sexy mujer. Más aún cuando se quitó la máscara de gas. Pero al oír sobre enanos y sobre un espejo, a muchos se les abrirían los ojos al entender que esa era Blancanieves. Muchos se preguntaron cómo rayos pasó de ser una chica de hermosa piel blanca como la nieve a una mujer de traje de cuero, y con un hijo. ¿Quién demonios lleva a su hijo a un combate? Aunque lo más inquietante era otra cosa, hacía demasiadas referencias al veneno, lo que hizo que muchos se preguntaran qué tipo de ataques tendría. Universo, descendientes diagonal periodo, después de la segunda película diagonal ubicación, Isla de los Perdidos. En la base de los mayores villanos de los cuentos de hadas, los padres de nuestros protas veían las pantallas con algo de curiosidad. Ver a algunos de los personajes de cuentos en sus versiones oscuras les llamaba la atención, especialmente al ver a los que ellos conocían. Jeffer, vaya, esa Blancanieves sí que está muy buena. Grimilde, no puedo creerlo. ¿En serio es ella? No se parece para nada a la nuestra. Cruella, sí, sobre todo porque esa sí es más bella que tú. Grimilde, por favor, podrá ser más linda, pero yo soy más bella que ella. Jeffer, bueno, esa tiene dos cosas más. Antes de que siguiera hablando, Grimilde le lanzaría una taza para que se callara. En una cajita de plástico, Maléfica veía todo con aburrimiento. Desde que se convirtió en lagartija, había pasado un tiempo con su hija en Auradon, pero al final tuvo que regresar a la isla. Aunque eso sí, su hija le llamaba cada fin de semana. Ahora Maléfica tenía el tamaño de un ajolote. Dentro de la pantalla. Drac, muy bien. Esta Blancanieves sí que la pasó mal. Desde niña, su madrastra, la reina Grimilde, la detestaba, pero su padre, pues, le daba miradas no muy sanas. En lugar de ver a su hija, veía a su esposa muerta en ella. Después, todo pasaría como en su cuento, hasta que comió la manzana que la pondría a dormir. Cuando el príncipe llegó y le dio un beso, al despertar Blancanieves intentó abrazarlo, pero él la rechazó con asco, ya que el príncipe era necrófilo. Al final, decepcionada de los hombres, Blancanieves se volvería la discípula de una bruja, y crearía un santuario para niños sin hogar, cuidados por los enanos, quienes habían sido modificados por ella. Pero el problema de todo esto, es que ella ve a todos los varones como herramientas. Y ella no tiene deseo. Sus habilidades van desde, fuerza levemente sobrehumana, capacidad de manipular veneno, líquido o gaseoso, y su hijo posee una fuerza monstruosa. Fuera de la pantalla. Al oír su historia, muchos padres estaban asqueados, y las Blancanieves multiversales se horrorizarían al escuchar lo de su padre y su príncipe. Pero esto sería opacado al enterarse de que, al final, se convirtió en aprendiz de una bruja, quizá de quien aprendió a usar el veneno como arma. Universo, Blancanieves 2025 diagonal periodo, después de la película diagonal ubicación, Castillo. No voy a escribir esta mierda.
Dentro de la pantalla. Ahora sí. Me toca pelear. Aunque Mimik-kun. Ya déjame en paz. Mira los tesoros que robé. Y ahora cargo conmigo. Pero morirás si intentas tocar a mi amigo. Ábrete, sésamo. Esta niña terminará de sacar sus juguetes a pasear. Una persona como tú, que no valora una amistad, perecerá en las manos de Ali Baba-chan. La chica hechicera diagonal Ali Baba-chan y Mimik-kun. Fuera de la pantalla. Al principio nadie entendía quién era esa niña. Nadie recordaba ningún cuento con una niña con un cofre viviente. Pero al ver todos los objetos que sacaba y cómo peleaba, muchos se impresionarían. Y al momento de decir su nombre, muchos recordarían la historia de Ali Baba y los 40 ladrones, pero no entenderían cómo es que una niña podía ser Ali Baba. No tenía nada que ver con su versión original. Dentro de la pantalla. Drac, muy bien, esta sí es una de las versiones más radicales del cuento original. Verán, Ali Baba-kun era una niña que, desde que nació, estuvo maldita con mala suerte. Esto causó que perdiera a sus padres, y que todo el mundo evitara acercársele. Jugando un día, encontró a Mimik-kun, con quien empezó a jugar. Este le propuso un trato, sus almas se entrelazarían. O sea, si uno muere, el otro también. Ella aceptó, ya que lo único que quería, era un amigo. Desde entonces, se volvieron un dúo inseparable, y gracias a la mala suerte de Ali Baba, consiguen objetos mágicos. El deseo de Ali Baba es revivir a sus padres. Ali Baba no tiene poderes. Solo atrae la mala suerte hacia ella. Pero Mimik puede guardar en su interior cualquier objeto que quiera. Entre estos están, la cabeza de Medusa, una habilidad para absorber daño por uno de los dos y una lanza que puede matar a lo que sea que se le lance. Además, tienen una transformación donde se combinan en un solo ser que mejora todos sus objetos. Fuera de la pantalla. Al oír la historia de Ali Baba, muchos se entristecieron por la niña. Matar a tus padres por estar maldita, nadie querría eso. Y al escuchar cómo todos la evitaban, más de uno sintió el corazón encogerse. Pero al enterarse de cómo Mimik se aprovechó de ella para unir sus almas, muchos se enojaron con el cofre. Ver cómo ella estaba tan desesperada por no estar sola rompió más de un alma sensible. Sin embargo, al ver todos los objetos que podía sacar, muchos se sorprendieron. Si planeaba bien qué sacar y en qué momento, no era tan débil como parecía. Dentro de la pantalla. Hablan del héroe inmortal. Nieto de Odín. Esas leyendas son sobre mí. Sí, ¿qué puedo decir? Tu futuro ya lo vi. Solo deberás morir. Perdón si me pongo loco. Y me sacrifico. Para que mi espada sagrada tenga más poder. Pero es que nunca me basta. Asesino de dragones, representante de Asgard. Yo volveré a ver a Branghild. Haré todo lo que haga falta. El héroe inmortal diagonal Sigurd. Fuera de la pantalla. Al oír su título, y saber de quién era nieto, muchos abrieron los ojos de par en par. Se trataba de Sigurd. Habían visto hace poco a los dioses, pero no esperaban ver a uno aquí. Se suponía que esto era de cuentos de hadas, no de leyendas de dioses. Pero al ver cómo Sigurd se autoapuñalaba para darle más poder a su espada, muchos se horrorizaron. Más aún al ver cómo, al hacerlo, se volvía completamente loco. Pero en cierto universo. Una valquiria, al oír su nombre, clavaría la mirada en ese Sigurd. Universo, Suumatsu no Valkyrie diagonal periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla diagonal lugar, auditorio de Valhalla. En el auditorio, las conversaciones entre los dioses se habían callado. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los nórdicos recordaban a Sigurd, y cómo había sido encarcelado por matar al dragón favorito de Odín, aunque Branghild aseguraba que él no lo hizo, ya que ese día se la pasó siempre a su lado. Branghild. Odín. Loki, pensamientos demonios, incluso en otro universo no pueden dejar de amarse estos dos. Pensaba con celos, pues el día que iba a confesarle a Branghild que ella le gustaba, se enteró de que salía con Sigurd. En los pensamientos de Gair,
ella solo estaba confundida sobre quién era ese sujeto. Después de todo, ella no había nacido aún cuando Brandhild salía con él. Gair, susurrando perdón la pregunta, pero me dicen quién es él. Le preguntaría a su hermana más cercana, Locke. Locke, susurrando, es el ex de Brandhild, mató al dragón favorito de Odín y... Brandhild, no es mi ex. Diría de repente la valquiria mayor, haciendo que todas sus hermanas saltaran hacia atrás del susto. No esperaban que ella las oyera. Dentro de la pantalla. Drak, muy bien, este es el héroe inmortal de los nórdicos, Sigurd, un semidios que, al matar al dragón favorito de Odín y bañarse en su sangre, se volvió inmortal. Pero debido a esto, fue expulsado de Asgard, separándolo de su único amor, Brandhild. Su deseo es volver a estar con ella. Sus habilidades incluyen fuerza sobrehumana, inmortalidad, un estado berserque donde se apuñala a sí mismo para darle más poder a su espada. Su ojo derecho le permite ver unos segundos en el futuro. Su espada puede absorber sangre, cambiar de forma para distintos ataques, lanzar cortes de luz y oscuridad, y dividirse en el aire para formar una lluvia cortante. Fuera de la pantalla. Al oír la historia de Sigurd, muchos pensaron que su razón para pelear era muy noble. Los caballeros y guerreros estaban fascinados por su estilo de combate y, sobre todo, por su espada tan versátil. Dentro de la pantalla. Tú ven, que vamos a nadar. Ya no hay. ¿Por qué temer? Un chapuzón y ya, y ya, y ya. No preguntes. Toca mi cuerpo pulcro. Un insulto. Dame un abrazo con mis brazos de pulpo. Solo sigue este tierno cantar. Ahogándote en el mar muerto. Ariel del mar muerto. Fuera de la pantalla. Al principio nadie entendía quién era esa niña emo, pero al verla cantar y lanzar ataques con criaturas marinas, muchos comenzaron a sospechar. Y al mostrarse su nombre, todos se sorprendieron. Era Ariel, la sirenita. Universo, descendientes diagonal periodo, después de la segunda película diagonal ubicación, Escuela de Auradon. Mal, creo que la madre de Ume estaría feliz de ver a esta versión de Ariel. Carlos, considerando que no es nada parecida a la del cuento original. Ven, no entiendo, si esa Ariel tiene piernas, ¿no se supone que no tendría voz? Todos se quedaron con esa duda, imaginando cómo habría sido la historia de esta Ariel. Dentro de la pantalla. Drak, muy bien. Esta Ariel era repudiada por las demás sirenas, ya que nació con piernas, algo extremadamente raro, pero ocurrió. Al no ser aceptada por nadie, comenzó a vivir en el mar muerto, donde engañaba a los viajeros para que se extraviaran, y luego se los comía. Su deseo, revivir a su madre, quien murió al darla a luz. Sus habilidades. Canto hipnótico. Veneno que transmite al besar. Puede convertir su cuerpo en agua. De un par de conchas mágicas en su cadera puede invocar cualquier criatura marina que se le antoje. Tiene una velocidad submarina abrumadora. Fuera de la pantalla. Muchos se enojaron al saber que Ariel fue rechazada solo por nacer diferente. Pero tras oír sus habilidades, pensaban que no era la gran cosa, hasta que se mencionó lo de las caracolas. Poder invocar cualquier criatura marina que quiera era aterrador. Dentro de la pantalla. Ja. Y estos trozos de mierda. Será mejor que griten, griten bien. Los humanos dan asco, mi deber. Es asesinar, no. Tinkerbell. Sean fuertes, va. Como mi gravedad. Que te voy a perdonar. Era coña nomás. Un demonio hada con el garfio del pirata Garfio. Soy su campeón. Peter Pan. El demonio hada diagonal Peter Pan. Fuera de la pantalla. Al escuchar cómo el nuevo participante decía que todos ante él eran trozos de mierda, muchos se enojaron. Pero al oír que su deber era matar humanos, varios comenzaron a preocuparse. Aún más cuando mencionó a Tinkerbell. Entonces muchos entendieron, ese era Peter Pan. Pero ¿qué demonios le había pasado? Era una montaña de músculos. El temor aumentó al ver que tenía el garfio del Capitán Garfio. Universo, Jaque y los piratas de nunca jamás diagonal periodo,
después de la derrota de Lord Braza diagonal ubicación, escondite de los piratas de Jaque. Al ver la versión de Peter en la pantalla, todos se asustaron. Cavi, ese Peter me da miedo. Diría detrás de Easy. Jaque, no lo entiendo. ¿Cómo se volvió tan Scully, musculoso, salvaje, agresivo? Agregó, interrumpiéndolo. Jaque, iba a decir malvado, pero esas observaciones son mejores. Easy, sí, pero... ¿Ya vieron su mano? Dijo con temor. No quería imaginar qué le había pasado al Garfio del universo de ese Peter. Ubicación, barco de Garfio. La tripulación de Garfio se quedó congelada al ver esa versión de Peter. No era el niño que solía bromear durante sus enfrentamientos. Se notaba que, si quería, podía partir el barco entero de un solo golpe. Garfio se llevó su Garfio al pecho, temblando, al ver cómo su enemigo de otro universo lo usaba como arma. Dentro de la pantalla. Drac, muy bien, no hay mucha información sobre el pasado de este Peter Pan. Solo se sabe que nunca jamás no es una tierra mágica y feliz. Más bien, podríamos llamarla un infierno en la tierra. Este Peter tuvo que aprender a sobrevivir y a ser el más fuerte, matando a todo aquel que se le pusiera en el camino. No tiene ningún deseo. Sus habilidades incluyen, fuerza monstruosa, control sobre la gravedad, visión de 360 grados, su compañera Tinkerbell, y su ataque más poderoso, un agujero negro que, si no te mata por la presión gravitatoria, lo hará el otro lado, ya que este te arrastra a nunca jamás. Fuera de la pantalla. Al escuchar cómo era nunca jamás, muchos comprendieron por qué Peter era así. Al ver sus habilidades, varios quedaron boquiabiertos. Crear un agujero negro como si nada, y encima ni siquiera se movía. Dentro de la pantalla. La Bella Durmiente. Ya no es más durmiente por culpa de estas malditas espinas. Rodeada de gente que me molestaba. Así que los mandé sin pena hacia la otra vida. Una princesa de la realeza. Quien se entrometa será mi presa. Sin maldición termina esta fiesta. Cama de espinas, toma una siesta. La bella no tan durmiente. Fuera de la pantalla. La sorpresa no fue tanta, ya que literalmente lo primero que dijo fue el nombre de su cuento. Al verla rodeada de espinas, varios sintieron un dolor fantasma por todo el cuerpo. Al comprender que esas mismas espinas no la dejaban dormir desde bebé, entendieron por qué siempre parecía estar de mal humor. Universo, Shrek diagonal periodo, después de la cuarta película diagonal ubicación, Pantano de Shrek. Shrek, oye Fionne. Esa no es una de tus amigas. Fionne, sí, pero no pensé que su versión sería tan diferente. Burro, ¿y qué esperabas? Fionne, no sé, tal vez una chica que hiciera dormir a los demás con solo verla. No pensé ver a alguien atada a una cama de espinas. Dentro de la pantalla. Drac, esto es rápido. El cuento es el mismo, solo que cuando Maléfica la maldijo, en vez de morir al pincharse, unas enredaderas con espinas la envolvieron y no le permitieron dormir jamás. Desde entonces, su familia la repudió y ella decidió matarlos. Sus habilidades son, control de espinas y la capacidad de envolverse en un capullo de espinas. Fuera de la pantalla. Al oír su historia, muchos se entristecieron por su vida. Sin embargo, al notar que solo tenía 2 habilidades, varios pensaron que realmente era muy débil comparada con los anteriores. Dentro de la pantalla. Los humanos. Estamos hechos para sobrevivir. Siempre ha sido así. Así que ataca lo más fuerte que quieras. Que tarde o temprano volveré a por ti. Si no voy solo, es mi virtud. Mira mi oso, es Winnie Pooh. Con calma. No hace falta que luchen. Todos se verán mucho más tiernos. Siendo peluches. El niño proveniente del bosque de los 100 acres diagonal. Christopher Robin y el oso Winnie Pooh. Fuera de la pantalla. Al ver a un niño, no muchos se sorprendieron. Ya habían visto a Alibaba Chan. Sin embargo, sus palabras sobre los humanos llamaron la atención, y más aún cuando sobrevivió al agujero negro de Peter Pan. Al escucharlo llamar a su oso por su nombre,
muchos lo reconocieron, ese era Christopher Robin, y el oso era Winnie Pooh. Pero no era el adorable oso amarillo que conocían, era un monstruoso oso negro que convertía a la gente en peluches. Universo, Christopher Robin, un reencuentro inolvidable diagonal periodo, después de la película diagonal ubicación, Bosque de los 100 acres. La familia Robin y todos los habitantes del bosque estaban entre asustados y paralizados del miedo. Ver a Christopher de pequeño no causaba tanto temor, pero ese Pooh. Christopher, yo no sé qué decir. Winnie, me da miedo ese yo. Madeline, papá. Así eras cuando eras niño. Christopher, no, para nada. Búho, lo que me sorprende es que el tú de la pantalla sobreviviera a ese ataque. Saben que los agujeros negros pueden tener una fuerza gravitatoria de hasta 10 veces la del Sol. Ante su dato científico, muchos se sorprendieron aún más. ¿Cómo había sobrevivido? Dentro de la pantalla. Drake, muy bien. Christopher Robin es un niño muy especial, ya que aprendió a sobrevivir en el bosque de los 100 acres, un lugar lleno de animales salvajes y criaturas extrañas. En una de sus caminatas conoció a Winnie Pooh, un oso con el que se volvería su mejor amigo. No tiene ningún deseo. Decidió participar en el torneo por pura diversión. Su habilidad es la adaptabilidad, puede adaptarse a cualquier cosa. Por ejemplo, si sobrevive a un ataque, ese ataque nunca volverá a afectarle. La única forma de derrotarlo es con un ataque que lo mate al instante, ya que si sobrevive un segundo, se adaptará. Además, es tan inteligente como Hansel. Winnie Pooh puede convertir a quien toque lentamente en peluche. Fuera de la pantalla. Al oír la habilidad de Christopher Robin, muchos abrieron los ojos como platos. Adaptarse a cualquier cosa. Eso estaba roto. Y si su inteligencia era comparable a la de Hansel, eso solo lo hacía aún más peligroso. Pooh, por su parte, era una amenaza viviente. Un solo toque, y eras un peluche. Dentro de la pantalla. El ambiente se pone extraño. CMRALAA. La ama, Dorothy. Bao, uge. Tea que le cute de da. S, D. Vea Q segada eutio. Imagen no disponible. La herramienta mágica diagonal Dorothy. Fuera de la pantalla. Al observar lo que parecía un ser hecho de cabello y ojos, muchos se asustaron aún más por su forma y su perturbadora forma de hablar. Al oír su nombre, varios recordaron de inmediato el cuento de El Mago de Oz. Dentro de la pantalla. Drake, muy bien. Según lo que se sabe de esta Dorothy, fue aprendiz de la Bruja del Este, pero un día fue secuestrada por orden del Gran Mago de Oz. Experimentaron con ella hasta convertirla en lo que ven ahora. Luego, destruyó toda la tierra de Oz. Su deseo es volver a ser ella misma y reencontrarse con la Bruja del Oeste. Sus habilidades incluyen absorber los sentimientos negativos de los oponentes y personificar sus peores miedos. Fuera de la pantalla. Al oír su historia, muchos se enojaron con el Mago de Oz por lo que le hizo. Su habilidad de crear enemigos basados en los miedos personales de sus rivales parecía muy útil, y aterradora. Dentro de la pantalla. Después de tanto tiempo, mi turno llegó al fin. Una vez rompa estas esposas. Quedará liberado el demonio Aladín. Necesitas un genio. Frota la lámpara. Es tarde, princesa. Fin de la cháchara. Pero qué buen humor. Hasta maté a la grada. Estas 1000 manos reducirán todo a nada. El genio demonio diagonal Aladín. Fuera de la pantalla. Al principio, muchos se preguntarían quién era ese chico encadenado, aunque, ante su nombre, varios se dieron cuenta de que ese era Aladín. Pero al oír cómo él mismo se llamaba demonio, muchos se quedarían confundidos, hasta que lo vieron invocar unas manos gigantes. Dentro de la pantalla. Drake, y con esto llegamos al último participante importante del torneo, Aladín. No se sabe nada de su historia, solo que él mismo destruyó su propio universo, y lo reconstruyó. Sus habilidades son, una regeneración increíble, capaz de regenerarse desde una sola célula, puede invocar manos gigantes con las que ataca y se defiende,
y estas le permiten crear un área para encerrar a sus rivales, tan resistentes que ni un ataque de Sambucón puede dañarla. Tiene una alfombra voladora y una lámpara de genio que contiene el espíritu de Jazmín. Su habilidad más poderosa es fuegos artificiales, donde se transforma en humo, entra en sus enemigos, y los hace explotar desde dentro. Además, es prácticamente inmune a ataques físicos, ya que su cuerpo es como una cortina de humo. Fuera de la pantalla. Al oír que ese Aladín fue capaz de destruir y reconstruir su universo solo porque sí, muchos se aterrorizaron. Ese nivel de poder era simplemente aterrador. Al escuchar sus habilidades, la sorpresa fue aún mayor, sus manos gigantes podían soportar un golpe de Sambucón, lo cual era una defensa increíble. Y cuando escucharon la descripción de fuegos artificiales, más de uno se estremeció. Que además fuera inmune a los ataques físicos, era preocupante. Dentro de la pantalla. Drac, muy bien, ya se ha terminado esto. Aunque el torneo sigue en estos momentos, ya no nos interesa eso. Ahora lo. Pero antes de que pudiera continuar, Draktal se dio cuenta de que el pasillo ya se había despejado, así que bajó del techo y entró al cuarto frente al que había estado esperando. Dentro encontró varios archiveros. Drac, mierda, esto llevará tiempo. Bueno, mientras sigo buscando lo que necesito, aquí les va lo que veremos a continuación. Será un evento muy especial, un truco aéreo bastante raro, y doble. Solo diré que se trata de una doble reimplosión sónica. Tiempo antes de la reacción, 3 horas. Fuera de la pantalla. Al oír lo que verían a continuación, muchos se preguntaron, ¿qué rayos es una reimplosión sónica? Pero cierto universo en especial tendría a cierta Pegaso muy emocionadas. Universo, My Little Pony diagonal periodo, temporada 6, episodio 2, después de la cristalización, diagonal ubicación, Castillo de la Amistad. En el Castillo de la Amistad, todas las Manes Six se quedaron con la boca abierta ante la mención de una reimplosión sónica doble. Eso siquiera era posible. Rainbow Dash, que miraba la pantalla con estrellas en los ojos, salió volando a toda velocidad hacia el pueblo con un motivo desconocido, pero seguramente relacionado con asegurarse de que todos estuvieran libres para ver la siguiente reacción. Fin del capítulo.